ahora ya es la doctora Laura Cleofas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y esto habla de reconocimiento de patrones, es otro enfoque diferente y es aplicado a medicina. Y bueno, vamos a darle un aplauso. Gracias. Bueno, la charla la traigo más enfocada a algo más general, sin embargo traigo algunos trabajos que se han realizado. Entonces, para los que se estén empezando a familiarizar con reconocimiento de patrones, voy a ser muy explícita. Entonces, voy a comenzar con lo que es reconocimiento de patrones. Bueno, dentro de la presente exposición abordaré lo que es minería de datos, reconocimiento de patrones, enfoques de reconocimiento de patrones y aplicaciones de reconocimiento de patrones. Bueno, el objetivo de la minería de datos es extraer conocimiento a partir de un conjunto de datos. Esto se hace con varias herramientas, depende del enfoque en el cual ustedes se quieran involucrar. Y esta minería de datos, los procesos para realizar la minería de datos se empiezan con la limpieza de los datos. En algunas ocasiones nosotros tenemos los datos crudos, por ejemplo, los datos de un sensor que mide la temperatura. Sin embargo, cuando ese sensor llega a fallar, los datos los tenemos incompletos. Para eso necesitamos hacer primero una limpieza de los datos, después una integración de los datos, conocer cómo están nuestros datos, qué tipo de datos tenemos, si tenemos imágenes, tenemos texto, tenemos datos con números reales o qué tipo de datos tenemos. Después tenemos que seleccionar ese tipo de datos y hacer la transformación. A la transformación me refiero a el formato o la manera en cómo nosotros vamos a utilizarlas para hacer ya la mina de esos datos. Bueno, ¿por qué? Es que esta no es... A ver, perdón. A ver. Bueno, entonces el procesamiento de los datos se realiza para hacer el análisis de una gran cantidad de datos, para ayudar a los especialistas a la toma de decisión. Por ejemplo, cuando hay un fraude crediticio en una banca financiera, nosotros necesitamos conocer aquellos casos en los que existen fraude, no aquellos casos en los que no existe fraude. Entonces, para eso se necesita hacer lo que es la minería de datos. Otra de las causas por las cuales se tiene que hacer la minería de datos es que porque las instituciones tienen grandes cantidades de datos. O sea, por ejemplo, en el INMEGEN tenemos datos que pueden tener un almacenamiento de gigabytes. Por ejemplo, el genoma humano se divide en cromosomas, esos cromosomas se dividen en genes, esos genes se dividen en aminoácidos. Entonces, cada cromosoma puede tener un tamaño de almacenamiento de megabytes, de gigabytes. Entonces, la alta demanda computacional es alta. La demanda computacional es alta, entonces por eso por eso hay métodos para minar los datos. Bueno, dentro de minería de datos está la tecnología de las bases de datos, está programas estadísticos, programas
para hacer análisis multivariado, otro tipo de algoritmos, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo de reconocimiento de patrones. A ver, reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones se inspira en la forma en cómo el ser humano reconoce los objetos del mundo real. ¿Cuáles son esos objetos? Una niña cantando, un tipo de árbol, una copa, tipos de frutas. Entonces nosotros tenemos esta habilidad de distinguir entre estos objetos del mundo real. Sin embargo, el reconocimiento de patrones se inspira en la manera en cómo el ser humano analiza, comprende, conoce estos objetos. Hay versiones de ciencia ficción que también motivan o motivaron a lo que es reconocimiento de patrones. Cómo construir máquinas que imiten la inteligencia del ser humano. Esto todavía está un poco lejos, ya existen robots que imitan ciertos comportamientos del ser humano, pero no completamente un robot ha llegado a imitar el comportamiento del ser humano. Bueno, lo más real es que tenemos métodos para poder hacer reconocimiento de patrones, ya sea algoritmos genéticos, redes neuronales, entre otros. Bueno, ¿qué es un objeto? Los objetos de estudio para reconocimiento de patrones, tipos de flores, tipos de imágenes, por ejemplo, tipo de flores, rostros, tipo de frutas. Entonces, ¿cómo está integrado este objeto? Está integrando ya sea si estamos trabajando con datos reales, está integrado por vectores de n dimensiones. Entonces, las características de este objeto puede ser una imagen o pueden ser datos reales, ancho de pétalo, largo de pétalo, entre otras características que las distinguen entre este otro objeto. El color no sería una característica tan discriminante. Una característica discriminante entre un árbol y una flor, o una flor y un rostro de ser humano, es que el rostro del ser humano no tiene una característica que sea ancho de pétalo. Entonces, estos son los objetos que a estos objetos se les llama patrones en reconocimiento. Bueno, hay bastantes bases de datos para la comunidad científica, y una de esas bases de datos fue construida por David y Fellow. Fueron estudiantes del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de California. Este repositorio tiene varias bases de datos que corresponden a tipos de vinos, tipos de enfermedades, tipos de cáncer, entre otros. Yo les voy a mostrar solamente un ejemplo de lo que son esas bases de datos. Bueno, aquí una de esas bases de datos son los tres tipos de vinos que vienen, esos datos fueron donados esos tipos de vinos corresponden a la región de Italia y son análisis químicos. Esos análisis clínicos son representados en datos numéricos. No sé, hasta aquí alguna pregunta, duda, ¿no? Entonces, esta base de datos tiene 3 tipos de cultivos. Los datos que tenemos son el resultado de un análisis químico y son de esta región de Italia.
Esos datos están representados en textos planos, donde van de la característica 1 a la característica n. Está compuesto de 13 características con 13 clases. Digo clases al tipo de vino que 3 clases significa que son 3 tipos de vinos. Entonces, aquí tenemos representado cuántos pertenecen a una clase, cuántos pertenecen a la segunda y cuántos pertenecen a la tercera. Lo que puedo ver con esta gráfica es que ninguna clase está doblemente expresada. Y por lo tanto no existe un desbalance, porque casi las 3 clases tienen los mismos números de patrones. Bueno, ahora sí, para hacer el procesamiento de estos datos, seguimos con la base de datos Wine. Esta base de datos es una base de datos de texto, texto plano. Puede tener un formato ARFF, un formato data o un formato DAT. El formato ARFF se utiliza para utilizarlo en Weka, que es un software de reconocimiento de patrones para hacer clasificación, agrupamiento, para hacer selección de características, entre otros. Y el DAT es para un software que se llama Kill, que tanto Weka como Kill están disponibles de manera libre online. Y a través de Kill también hay algoritmos que podemos utilizar para hacer los experimentos. La primera columna significa que es la clase a la que pertenece el tipo de vino. Las siguientes columnas, columnas separadas por comas, son las características. ¿Cuáles características? Las que corresponden a alcohol, a ácido metílico y a otros componentes químicos. También aquí podemos observar cada puntito representa un patrón o un objeto de la vida real, un tipo de vino. Entonces, aquí podemos observar que esta base de datos se encuentra solapada, y ese es un problema de reconocimiento de patrones, porque si nosotros le damos toda esta información a los algoritmos, entonces ellos no van a poder ser capaces de aprender de la mejor manera. Entonces, cada que le llegue un patrón nuevo, un objeto nuevo, lo va a predecir de manera incorrecta. Bueno, aquí está la descripción otra vez de la base de datos. Son 178 patrones o instancias, que son los objetos de la vida real, que en este caso son vinos, número de atributos 13. A la clase 1 le pertenecen 59, a la clase 2 71, a la clase 3 48. Entonces, aquí podemos observar podemos observar la página donde está el repositorio de esta base de datos, y podemos ver, ya no podemos ver qué tipo de información tiene, ¿no? Y dándole clic aquí podemos descargar la base de datos y después convertirla al formato que nosotros queramos. Bueno, esta es la descripción de la base de datos, y sí es donde podemos nosotros acceder a la base de datos, y de aquí se puede descargar. Ese es el repositorio
el primer repositorio que está disponible en la página. Otro repositorio es el de Kill. A ver si la carga. Pues ya se quedó ahí pensando. Pues seguimos porque si no, no sé, ya se quedó ahí. En la parte izquierda se puede observar la descripción de ese repositorio y en este repositorio de la parte izquierda tiene el menú de cuáles son las herramientas de Machine Learning, la descripción, qué es todo esto. De esta manera se puede, si se utilizan estos algoritmos, se tiene que referenciar de esta manera. Entonces aquí podemos observar, bueno, podemos descargar el software y así, este es un manual de usuario o manual complementario para que puedan ver para qué tipo de casos les puede servir el software que está disponible, que es las bases de datos las bases de datos disponibles. Y ya se quedó ahí pensando otra vez. Bueno, aquí nos da una descripción que hay algoritmos y bases de datos para el preprocesamiento, para algoritmos de clasificación, algoritmos de regresión. Los algoritmos de clasificación son para la predicción de los patrones. Algoritmos de regresión también existen, algoritmos para tratar el desbalance de las clases, para un aprendizaje supervisado, no supervisado, entre otros. Entonces, esta herramienta libre les puede ayudar a hacer algunas cosas de investigación, ¿no? Bueno, el reconocimiento de patrones se realiza de dos maneras, con un aprendizaje supervisado y un aprendizaje no supervisado, y un aprendizaje semisupervisado. El aprendizaje supervisado, en ese aprendizaje nosotros ya conocemos previamente la etiqueta o la clase a la que pertenece el patrón. El patrón es el objeto del mundo real y la etiqueta es, por ejemplo, el tipo de vino. El aprendizaje no supervisado, en este se desconocen las etiquetas, ahí no se conoce a qué clase pertenece determinado patrón, y en el aprendizaje semisupervisado se combinan estos dos conceptos. El proceso de reconocimiento de patrones primero es tener listos la información que vamos a utilizar ya descrita como patrones, limpiar esos patrones a través de preprocesamiento, y después de hacer un preprocesamiento se divide la muestra en muestra de entrenamiento y de control. El 80% de los patrones es para hacer nuestro modelo y el 20% es para evaluar nuestro modelo o nuestro clasificador. Bueno, el preprocesamiento de los datos se realiza con el objetivo de quitar esos patrones que no nos dan información útil para el conocimiento. Entonces, a partir de un conjunto de datos A se obtiene un subconjunto de datos A, y así para poder hacer la clasificación.
La preparación de los datos, bueno, se le dice preprocesamiento, es quitar aquellos patrones que no nos sirven. Por ejemplo, el ruido es, que a continuación lo vamos a ver, manejar datos perdidos, transformación de los datos normalizados, quitar los outliers. Bueno, y a esos problemas o inconvenientes que se muestran en las bases de datos se le llama solapamiento de las clases. El solapamiento de cada uno de estos, cada una de estas estrellas son patrones que representan una clase, estos representan otra clase y estos son los patrones que comparten características significativas entre las dos clases. Entonces, uno de los problemas en las bases de datos es que a veces existen este tipo de patrones que comparten características. El desbalance de las clases se da cuando se tiene, cuando una clase es más representada con respecto al resto de las clases. El problema de los patrones atípicos se da cuando un patrón pertenece a la clase 1, pero tiene características significativamente diferentes al resto de los objetos. También otra complejidad que se da en las bases de datos es la redundancia de patrones. Esto quiere decir que a veces en la base de datos nosotros podemos tener información repetida, lo cual no es útil y es el nivel de procesamiento de los algoritmos. Bueno, el procesamiento de los algoritmos es más lento. Otra complejidad de las bases de datos es que son muy grandes y entonces para procesar grandes cantidades de información no vas a poder procesarlas en una computadora Core con 2 núcleos y con, no sé, con y con características muy convencionales, sino que estas bases de datos ya las tienes que procesar en un servidor con líneas de comandos como son Linux y haciendo programas Bash. Para poder procesar esta gran cantidad de información. Entonces, cuando existen todos estos problemas, y bueno, también existe otro problema, que no necesariamente todas las características pueden determinar o pueden describir un objeto, sino que hay métodos para seleccionar las características y solamente quedarnos con pocas características, aquellas características que discriminan entre un patrón y otro para poder utilizar esta información para los algoritmos. Bueno, se han utilizado métodos de condensado para quitar aquellos patrones que están mal etiquetados, lo cual se agiliza el tiempo de procesamiento y el aprendizaje del clasificador. Otro método es el método de Wilson. Y el método de Wilson es, por ejemplo, tenemos los patrones de la clase 1, los patrones de la clase 2, entonces lo que hace este método es quitar la región solapada, entonces de esta manera se resuelve el problema de solapamiento. Bueno, el problema de reconocimiento de patrones es, dado un universo de estudio, ya sea de tipos de vinos, tipos de enfermedades, tipos de cáncer, se puede hacer la división de ellos en diferentes clases. Por ejemplo, los sanos, enfermos y la duda que estos si son pacientes que tienen cáncer, la duda de que estos patrones o individuos estén enfermos. Entonces la clasificación nos sirve para predecir la etiqueta o categoría de las clases, clasificar los datos basados en un conjunto de entrenamiento y de prueba.
Por ejemplo, tenemos una base de datos. Con el 80%, con esta base de datos se va a aprender el clasificador y va a realizar un modelo de clasificador. Entonces, para la predicción se va a utilizar otra parte de la base de datos, se va a evaluar y se va a determinar si este clasificador es bueno o no para predecir si ese objeto pertenece a la clase A o B. El análisis de agrupamiento. El agrupamiento, el aprendizaje del conocimiento de patrones se realiza a través de un aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado ya lo vimos anteriormente. El aprendizaje no supervisado se realiza a través de un agrupamiento. En el agrupamiento, cuando nosotros vamos a hacer clustering, no conocemos la etiqueta del patrón, sino que necesitamos hacer grupos de aquellos patrones que son similares entre ellos y distintos entre otros patrones de otra clase. Para lo que está la regla del vecino más cercano, propuesta por Fix y Holtz en 1951-1952 para determinar grupos en los patrones. La regla del vecino más cercano, por ejemplo, tenemos estos patrones que son de la clase 1, estos patrones de la clase 2, entonces un patrón rojo ¿a qué clase pertenece? ¿A la clase 1 o la clase 2? Entonces se determinan distancias para ver a cuál K, por ejemplo, si determinamos una regla del vecino más cercano con K igual a 1, con K con un vecino más cercano, entonces diríamos que pertenece a la clase C1. Y por lo regular, en este ejemplo, este patrón rojo está más cerca de la clase 1. Bueno, entonces para hacer un algoritmo de agrupamiento es escoger la métrica. La métrica que se va a utilizar, calcular las distancias. ¿Qué distancia está entre mi patrón nuevo y los patrones de las clases? Se ubica la distancia más corta, se determina a cuál clase pertenece y se determina a qué clase pertenece. Entonces, una de las métricas que se pueden incluir en estos algoritmos es la distancia euclidiana, en donde se busca una distancia corta entre los patrones, y aquí está la fórmula matemática, la cual se puede desarrollar para determinado algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo de agrupamiento K-means funciona de esta manera. Tenemos los patrones, entonces hace un primer clúster. Determina las semillas, hace un primer clúster con respecto a estas semillas, mide la distancia entre semilla 1 y los patrones, semilla 2 y los patrones, y después vuelve a recalcular el punto medio, y después vuelve a calcular las distancias, así hasta que hace agrupamiento de los patrones. Bueno, existen diferentes enfoques de reconocimiento de patrones, que son el estadístico, sintáctico, redes neuronales, entre otros. El estadístico se basa en la probabilidad, en la teoría de la probabilidad de Bayes. El sintáctico se basa en la estructura de cómo, se inspira en la estructura de cómo es nuestro lenguaje. Entonces, se basa en la estructura, algunos algoritmos de estos son el de reconocimiento de texto,
y se basa en las estructuras del lenguaje. Y otras son las redes neuronales. Las redes neuronales se inspiran en cómo funciona las neuronas. Entonces hace una conexión, una neurona con otra neurona hacen una conexión, bueno, hacen su conexión entre ellas. Y un ejemplo de esto es una red neuronal artificial, en donde puede tener la capa de entrada, capa oculta, capa de salida. La entrada 1 entra un primer patrón, entonces la entrada 1 es la característica 1 hasta la característica n. Se realizan funciones matemáticas aquí para realizar para determinar a qué clase pertenece el patrón. Entonces, de forma más explícita, tenemos la entrada, un patrón, con sus características x1, x2, xn, característica 1, característica 2, característica 3. Se le asocia un peso, peso 1, peso 2, peso 3. Este peso es un valor numérico, entonces se hacen operaciones. Puede tener una función de activación de escalón lineal o sigmoidal para determinar la salida. Entonces este tipo de algoritmo, su aprendizaje es a través de los pesos. También tenemos las máquinas de soporte vectorial, que estos algoritmos se basan o se establecen a partir de determinar un margen de error. Margen de error para determinar o dividir una clase entre otra puede ser un margen de error pequeño o un margen de error largo. Las aplicaciones de reconocimiento de patrones puede ser, algunas de ellas son el reconocimiento de huellas dactilares, que se realizó en este trabajo con redes neuronales. El reconocimiento de texto, que el reconocimiento de texto se realizó con el vecino más cercano. El reconocimiento de imágenes para determinar la ira, asco, miedo, felicidad, tristeza. Esta se determinó con Weblet, que es otra área de reconocimiento de patrones. Y bueno, también se han realizado trabajos con reconocimiento de patrones para determinar el comportamiento de una persona. Es una cocina inteligente, o se simula una cocina inteligente para determinar los hábitos de la persona que utiliza esta cocina. Entonces, esa es una presentación a grosso modo de lo que es reconocimiento de patrones. No sé si tengan alguna duda. No sé. Ajá. Yo estoy en un proyecto de cátedras, entonces estoy realizando el análisis de datos genómicos. Bueno, para eso estoy en un grupo de trabajo multidisciplinario, que hay biólogos, hay genetistas, hay actuarios y hay médicos y un biólogo, bueno, los biólogos. Entonces, entre todos unos determinan, entonces te tienes que ir como que empapando de los conocimientos de los demás para poder hacer tu trabajo. Entonces, a mí, como me toca el análisis de datos genómicos, yo estoy utilizando Linux, estoy desarrollando programas Bash, estoy desarrollando en Java, y a veces
R no es un lenguaje, yo digo que no es un lenguaje de programación porque ya vienen los métodos y nada más los unes. Como tal, yo digo que R, yo no lo creo que sea un lenguaje de programación, sino es que no desarrollas aplicaciones, sino unes métodos. Entonces, utilizo a veces R, utilizo Linux, R, Java, también algunos programas realizo en MK para hacer la corrida de los algoritmos que utilizo en Java en paralelo en el servidor, porque los datos genómicos no los puedes manejar en una PC convencional, porque literalmente se bloquea, se muere y a veces a lo mejor podría quemarse el disco duro, no sé si estás. Entonces lo que hacemos es primero hacer el plan de trabajo con el biólogo, que es lo que él necesita, comprenderlo de manera general y después ya hacer el análisis bioinformático, que muchos biólogos allá dicen que el análisis bioinformático es con R, pero es que R no te da, o sea, sí te ayuda a hacer análisis multivariado, sí te ayuda a hacer un análisis de expresión, no sé, de osteoporosis, pero no te ayuda a realizar un análisis de datos de secuenciación masiva. ¿Y esos datos en qué formato los tienes? Esos formatos los tengo en formato FastQC. El FastQC son un montón de letras, pero que son al final cadenas de nucleótidos que forman genes, que los genes están divididos en intrones, exones y sus funciones, y esos genes pertenecen a un cromosoma, y entonces son 24 cromosomas, entonces es una gran cantidad de información. Por eso, pero por ejemplo unos utilizan la base de datos de Oracle y pues eso ya es un tipo de datos relacional, pero como usted dice aquí son muchísimos datos pequeñitos, entonces serían como que muchísimas tablas al final. No, porque al final esos datos de FastQ pasan por todo un proceso. Tenemos esos datos FastQ crudos que tienen los nucleótidos. Cuando tú vas a secuenciar el ADN de un ser humano, no por la gran cantidad de información que tiene, no puedes secuenciarlo completo. Lo tienes que dividir en segmentos y le pones un adaptador al inicio y al final. Entonces, de esa manera se hace la secuenciación y se divide en pedacitos. El cromosoma se divide en pedacitos. Entonces, ya cuando quieres reconstruirlo, necesitas otro programa de alineación, que lo que hace es alinearlo con el genoma humano de referencia o a algún otro archivo de referencia, si es de ratones, si es de mosquitos, o sea, porque cada uno tiene una secuencia de nucleótidos que nos distinguen. Entonces, tú vas como haciendo la reconstrucción de esas cadenas, haces el alineamiento con el genoma de referencia, con el genoma humano, ya tienes tu secuenciación. Ahora, después de alinear, pues utilizas un programa que se llama BWA, se convierte esa información, ya no es FastQC, ya no es de ese tipo de ATCG, no sé qué, tinina, guanina, citosina, ya no es ese tipo de información. Bueno, sí, pero ya más compacta. Entonces lo conviertes a un archivo BAM, SAM, y después a la vez ese archivo SAM, BAM, haces el llamado de variantes y entonces ya te queda un archivo llamado BCF, que ese archivo BCF tiene un encabezado y tiene el número de cromosomas, el número donde inicia ese cromosoma, termina ese cromosoma, si un nucleótido
A cambia por una T y más información del genoma que se ha secuenciado. Y entonces después son varios procesos de hacer filtrados con lenguaje de programación, o sea, y buscar los genes que están, porque nosotros estamos buscando las variantes causales de enfermedades de cardiomiopatía y canalopatías, de enfermedades del corazón. Estamos buscando las mutaciones que hay en tu ADN, ¿no? En los genes correspondientes. Y estamos determinando cuáles son las causas de la patología de cardiomiopatía y canalopatías. Entonces, después de hacer todo eso, tienes que hacer el llamado de variantes. El llamado de variantes son los SNPs o lo que ya se conoce, o sea, el cambio que se dio en un gen. O sea, y entonces después de eso tienes que hacer unos filtros y después de eso tienes que hacer, pero todo eso en conjunto con herramientas de Linux, herramientas de Java, herramientas más que nada, o Python. Pero pues Python con Python es un poco más lenguaje de programación que RR. El que sí es un lenguaje de programación un poco más rudo es lenguaje ensamblador, pero como que va por niveles, ¿no? O sea, ajá, intérprete. Entonces, yo no considero que R sea un lenguaje de programación. Pero tengo otra pregunta. Que para toda esa cantidad de datos que ya no le dice base de datos, sí, pero la dice ingeniería de datos, ¿qué sistema gestor de base de datos? Ahorita no estamos usando o sea, tenemos mucha información, pero no estamos utilizando un gestor de base de datos porque apenas lo vamos a implementar. No, esa información la tenemos almacenada en el servidor. ¿Y para acceder a ella es a través de red? Es a través de red y a través de una clave de usuario que te dan, porque tampoco puedes tener la clave de administrador del servidor del ING, porque para eso ya hay técnicos muy buenos técnicos que se encargan de eso. Tengo un par de dudas. Ajá. La primera es, ¿de dónde están sacando la secuenciación? ¿Ustedes están mandando a secuenciar los datos? O sea, extraen DNA y lo mandan a secuenciar, o ocupan las bases de datos del NCBA, las bases de datos públicas. Y la otra es, ¿cómo solucionarían el problema de almacenar los archivos FASTA en una base de datos? Porque pues, son archivos no estructurados completamente, ¿no? Tienes texto. Ajá. Pues los datos que estamos utilizando de referencia son los datos de 1000 genomas. Y efectivamente estamos utilizando datos de familias integrantes, 5 integrantes de una familia que padece de cardiomiopatías. ¿Y por qué 5 y no 10? ¿Por qué no más? Sino porque se están estudiando por casos, por familias. Entonces, a veces es difícil que obtengas esa muestra de sangre porque la familia no vive en el Distrito Federal, vive en la República. Entonces, y a veces esa familia no tiene recurso. Y entonces, un compañero que es biólogo y tiene la especialidad en genética, él va a recolectar, va a extraer sangre del ADN de los pacientes y después ya se manda a secuenciar en el instituto. Pero como base de referencia tenemos el proyecto de 1000 genomas que se han secuenciado individuos de Europa, de América, del mundo, y entonces son individuos sanos con edad
bueno, con una edad un poco ya grande, y se han determinado algunas variantes, pero que no son patogénicas de las cardiomiopatías. ¿Y la otra pregunta cuál era? Sobre cómo piensan manejar el almacenamiento de los archivos FASTA, porque son archivos muy estructurados, ¿no? Es texto, algunos pesan bastante, hay que subirlos a alguna base, ¿no? Pues no necesariamente. Los que se subirían al final serían los archivos BCFs que están derivados de los FASTA, que son más digeribles de manipular. Y al final una base de datos, o sea, no nada más te sirve para almacenar, sino para hacer una relación entre datos clínicos, sociológicos, de enfermedad, como para poder explotar la base de datos. No te sirve de mucho, es inviable, a menos de que quieras trabajar con los archivos FASTA, ATCG, no sé qué, y quieras buscar, por ejemplo, qué mutación o predecir mutaciones de un rango de cadena de nucleótidos. Para eso te serviría, pero no creo que sea viable almacenar un FASTA en una base de datos, porque el objetivo de una base de datos es buscar una relación entre un tipo de base de datos y otro tipo de base de datos. Es una base de datos relacional. Y también depende para el tipo de pregunta que quieras hacer. Si tu tipo de pregunta de investigación no tiene nada que ver con, o sea, vas a almacenar la información FASTA en una base de datos y luego, como por qué o para qué o por qué, cuál es el objetivo. Depende también de tus necesidades. ¿Cómo estás determinando el tamaño de la muestra? ¿Tamaño de la muestra? ¿A qué te refieres? Ese es un punto importante para la estadística, porque con una N muy pequeña no puedes determinar una significancia estadística de tus resultados. Pero aquí el objetivo no es determinar qué tan significativos son tus resultados, sino el objetivo aquí es ver cuántas variantes tiene la población de 1000 genomas, bueno, en mi proyecto, no sé si a eso va la pregunta. ¿Cuántas variantes raras y comunes tienen los individuos de 1000 genomas y contrastarlos con las variantes comunes y raras que tiene la familia? O sea, como que todavía vamos en ese proceso, pero para tener un estudio significativo necesitamos una N mayor a 5. Pero como se están estudiando casos de familias, pues la N ahí no, o sea, no está muy relacionada. Bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, no sé si habrá posibilidad de que viéramos algo práctico de algún ejemplo que haya aplicado o si hubiera oportunidad de que nos mostraras resultados de del proyecto de mi... Esto de, o sea, cómo han venido haciendo la clasificación, esto reconocimiento de patrones, un ejemplo así como... ¿Cómo hemos venido haciendo el reconocimiento de patrones en los datos genómicos? Sí, ¿algún ejemplo real del proyecto? Bueno, hicimos un trabajo, bueno, pero previo, que no necesariamente son con estos datos genómicos, sino con bases de datos artificiales de microRNAs
de cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de mama. Sin embargo, o sea, todavía no nos metemos a estudiar estos datos genómicos con reconocimiento de patrones. Ese es el proyecto que sometimos a ciencia básica. O sea, apenas lo acabamos de someter. Todavía no estamos implementando reconocimiento de patrones en los datos genómicos, pero sí tengo un trabajo que está relacionado con la expresión de microarreglos y reconocimiento de patrones. No sé si ese quieras ver, es un póster. Sí. ¿Sí? Sí, claro, porque sería interesante, ¿no? Sí, claro. Ok. Entonces, por lo que entiendo, ustedes tienen una hipótesis que los cánceres, estos de próstata o de colon y el otro, van a tener alguna similitud en la cadena genética o en el código que están o sea, un patrón, ¿no? De eso va el proyecto. Más que nada fue predecir los datos de microarreglos de cáncer de próstata y todo eso con algoritmos genéticos. Todavía no hemos establecido así un vínculo mucho más fuerte, sino que es un trabajo como previo. Ajá. Oye, ¿nos puedes explicar a todos qué es un microarray? Porque pues eso sí es algo muy de biología. A lo mejor no todos tenemos claro qué es el microarray. ¿Cuál, perdón? El microarreglo. Microarray. Se mandan a secuenciar solamente los genes de interés y no se secuencia todo el genoma completo. O sea, cuando tú mandas a secuenciar todo el genoma, tienes todos los cromosomas, todo lo que hay en los cromosomas, exones, intrones, aminoácidos. O sea, los aminoácidos van implícitos, ¿no? Pero, o sea, tienes todo. Entonces, un microarreglo solamente, por ejemplo, no sé, el gen KNCH2 está implicado en la enfermedad ¿cómo se llama? De cardiomiopatía. Entonces, es como un estudio, es una como secuenciación más dirigida. Entonces nada más secuenció el gen 1, el gen 2. Y los datos se miden por fluorescencia, ¿no? Los datos se miden por fluorescencia. De la expresión del gen sobre la enfermedad, ¿no? Entonces tienes así como un rectángulo con muchas cromosomas de muchos individuos. Tienes un rectángulo, técnicamente es un rectángulo con muchos pozos. Exacto. Entonces, en esos pozos le ponen una reacción química a través de una plataforma y a través de esa plataforma ya obtienes la información. El ADN se extrae. Entonces, ahí hacen algunas cosas químicas. Entonces, el microR en los microarrays son pocitos que si se prende una fluorescencia, se expresa un gen. Bueno, no un gen, se expresa una molécula, una A, una T, una G, una C. No es un gen, porque un gen representa toda esa cadena de moléculas. O sea, una molécula, timina, guanina, citosina. Y entonces ya la cadena es la que vas a utilizar para trabajar.
Pues es básicamente para realizar tu estudio a un... Dirigido, o sea, sí, dirigido. Ahí entonces... Pero me imagino que para el proyecto sí que están haciendo de ciencia básica tienen algunas hipótesis, ¿no? O sea, la hipótesis. Tenemos la hipótesis de que si encontramos una mutación, que es un cambio en tus genes, bueno, es un cambio de un nucleótido que pertenece a cierta región intrón-exón. Si ese cambio puede afectar la funcionalidad de la proteína que se expresa. La proteína que se puede expresar, por ejemplo, esa funcionalidad puede determinar si tienes problemas en el corazón o no tienes problemas en el corazón en los pacientes que padecen de cardiomiopatía. No sé si te contesté la pregunta. Sí, me hago bolas con los términos no tengo nada de psicología. Ajá. Ver si lo que te heredó papá y mamá, que está en tus genes, por ejemplo, papá está sano, mamá está enferma, entonces papá te hereda un alelo, mamá te hereda otro alelo. Esa información está distribuida en un cromosoma y ese cromosoma está dividido en genes y esos genes están representados en moléculas. Entonces, si hay un cambio, o sea, porque nosotros vamos en constante evolución, si hay un cambio en tu código genético, ¿cómo puede influir ese cambio en tu código genético para que tú puedas expresar una enfermedad o no? No sé si mamá está enferma y papá sano y enfermo, pues tienes la mitad de probabilidad de estar enfermo. Me imagino que no necesariamente tendrá que ser la mitad, ¿no? Porque habrá que ver cuánta carga genética, supongo que no se da siempre la mitad. Bueno, no precisamente la mitad, pero por regla puedes heredar la mitad de genes de papá, de todo su código, puedes heredar algunas cosas de papá, algunas cosas de mamá. No, o sea, lo expresé mal, no es la mitad, es que tienes el riesgo de heredar o no heredar la enfermedad. Entonces, si hay un cambio en tu código genético, estamos viendo cuál es su funcionalidad. No sé, creo que no te queda muy claro. ¿Eh? Más o menos. O sea, a través de cambios. A través de cambios de los nucleótidos que hay en los genes. Por eso hacen los arreglos, ¿no? Para ver que siempre es igual en estos están sanos, pero en estos cambian, entonces Para ver si está la mutación. No sé. Entonces cada molécula la representas como un vector de N características. No cada molécula, porque es mucha información, sino cada gen. Cada gen es mi vector de características. Por ejemplo, gen 1, gen 2, gen 3, gen 4 es mi vector de características. Y así para cada individuo. Entonces, si tengo 100 individuos, tengo 100 patrones, con el número de características del número de genes.
cambia la función, ¿a qué te refieres con la función? A la función me refiero que si se expresa o no se expresa la enfermedad. A eso me refiero. Ujú. No, no es pública, es del INMEGEN. Son individuos que se les ha extraído la sangre, se ha mandado a secuenciar con una plataforma que se llama Illumina, y después esa sangre, o sea, por ejemplo, se va convirtiendo o se va interpretando como, hay una T, tinina, guanina, citosina, y es una cadena, y esos son nucleótidos o moléculas, que es una cadena muy larga. Creo que es más grande. Ahorita no tengo bien ese dato implementado en mi cerebro. Sí, con las que se trabajaron en el artículo que se utilizó, bueno, sí hay públicas datos de microarreglos, que son los que mencionaba, que son de próstata, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama. Entonces, esos datos son públicos. ¿A dónde? Eso sí los obtuvo mi compañero, pues no recuerdo de dónde. Del NCBA, Centro Nacional de Bioinformática de Estados Unidos, todos los datos son públicos, también los del ADN. También aminoácidos en los cosmos. Sí, gracias. ¿Mandé? Es NCBI. Ese fue un estudio previo. Sí publicamos en un congreso del IBEPRIA 2010 de este año. Se publicó en Portugal, el Faro. Bueno, espero les haya sido ameno. El objetivo de la plática fue introducción a RP. Entonces, una disculpa, no traigo nada de mi trabajo de cátedras. Pero pues bueno, ya lo platiqué de manera general.